¿Cómo están mis queridos amigos de Canal Luicón? En el video que les había prometido la semana pasada, que es una continuación de lo que es combinatoria, y hoy día con dos conceptos que vamos a trabajar en base a ejemplos, algunas definiciones, me tomaré el tiempo para hacerlo, el factorial de un número, vamos a ver ejemplos, y las permutaciones. Vamos a ver tres tipos de permutaciones: la permutación lineal, la permutación circular y la permutación con elementos repetidos. Vamos con lo primero, el factorial de un número. El factorial del número, de un número cualquiera, factorial de un número, es un concepto en general bastante sencillo y se revisa y se define solo para poder trabajarlo luego en las permutaciones, el concepto, ¿no es así? Entonces podemos decir que el factorial del número, de un número entero positivo, estamos hablando de eso, un número entero positivo, si lo queremos ver en el conjunto de los naturales, denotado por n, vamos a decir en términos generales un número, y vamos a poner aquí el símbolo de exclamación. Lo voy a dibujar bien para que ustedes no tengan ninguna duda al respecto. Ya, vamos a buscar mi lápiz y el símbolo genérico es la n y esta exclamación hacia abajo, ¿ok? O también se le ha visto, digamos, o en textos de habla inglesa lo ponen como L mayúscula, ya, en la notación inglesa, yo le llamo así, ¿ya? O también de Etingaus, ya, un señor por ahí que lo definió así. Nosotros, al menos en Chile, y también lo he visto en algunos textos latinoamericanos, lo trabajamos así, ¿ok? Y se define el factorial de un número, chiquillos, atentos con esto. Bueno, tú puedes evidentemente después adelantar o atrasar este video. Se define como la multiplicación, como el producto de los números enteros y consecutivos desde la unidad, es decir, el 1, hasta un número dado inclusive. ¿Ya? Ejemplo, muchachitos, vamos a ver ejemplos. Porque siempre esto es mejor verlo a través de ejemplos. O sea, las definiciones y los temas teóricos en realidad para la gente que hacemos matemática nos aburre un poquito. Entonces, el factorial de 1, ¿de acuerdo? Eso es igual a decir 1, por lo tanto, el resultado es 1. ¿Ya? El factorial de 2 es, o se escribe como 1 por 2, ya llegamos hasta el 2, por lo tanto el resultado es 2. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Evidentemente, 1 por 2 son 2, 2 por 3 son 6. ¿Vas cogiendo la idea del factorial? Sigo acá. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al 4. Luego eso es 1 por 2. 1 por 2 son 2, 2 por 3 son 6, 6 por 4, 24. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, el símbolo de la exclamación esta indica que tengo que multiplicar desde la unidad hasta llegar al número que me indica el factorial. Y este número siempre será un número entero positivo. Así, por ejemplo, sigamos, 5. El factorial de 5 será 1, ¿cuál viene? Muy bien, 2, 3, 4, bien, vas bien, 5, y paramos ahí. Eso tiene que ser igual a 1 por 2, 2, por 3, 6, 6 por 4, 24,
y por 5, 120. ¿No es así? Luego entonces el resultado efectivamente es 120. Y por último, para ver si cogemos la idea, el factorial de 6 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 es igual, por 6, ya que por seguir las cosas de manera automática, por 6, entonces tendremos 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120, 120 por 6, 720. ¿No es así? Bien. Otras cositas acerca de esto. Vamos a avanzar acá en la pizarra. Eso es. Algunas observaciones. Por convención, observación 1, por conversión matemática le llamo yo, se considera que el factorial de 0, no pierdan de vista esto, es igual a 1. No me pregunte por qué, no es necesario saberlo en este momento. El factorial de 0 es 1, al igual que el factorial de 1. ¿Ya? Los factoriales, una observación acá, los factoriales son un tipo de herramientas necesarias, chiquillos, para resolver problemas de análisis combinatorio. O sea, observación, lo que decía antes, el número o el factorial de un número, el factorial de un número sirve, se utiliza, ¿cierto? Se utiliza en el análisis combinatorio, lo que vimos la clase anterior, el video anterior, y probabilidades. ¿Ya? A donde estamos llegando con todas estas explicaciones. Y la tercera observación que vamos a tener que tener en cuenta es que si tenemos, por ejemplo, voy a poner acá, si tenemos, por ejemplo, 7 factorial, nosotros vamos a poderlo expresar de las siguientes maneras. Además, ¿cierto? Para ver solamente el ejemplo con el 7. Vamos a poder expresarlo como, si tengo 7 factorial, vamos a poder poner 6 factorial por 7. Puesto que esto indica que va del 1 al 6 multiplicado, y todo eso multiplicado por 7 me da el factorial de 7. Otra forma de expresar el factorial de 7 es 5 factorial por 6 por 7. Me da exactamente lo mismo. Otra forma de expresarlo, lo pongo aquí, 7 factorial, me ahorraron el 7, es igual a 4 factorial por 5 por 6 por 7. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Por qué? A ver, hagamos uno más para que quede clara la idea. No seamos perezosos. 3 factorial por 4, pero no factorial, cuidado ahí, por 4, por 5, por 6, por 7. Esa expresión es exactamente lo mismo. ¿Ya, chiquillos? Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? Porque se hacen operaciones a partir de escribir, reescribir, ¿cierto? Estos factoriales. Ejemplo de aplicación. Vamos a poner, para aplicar esto que acabo de poner. Ejemplo. Dice, se me ocurre ahora hallar el valor de E. Siendo E, aquí lo voy a definir,
factorial de 120 sobre factorial de 119 más el factorial de 118. ¿Ok? Entonces, resolución. La resolución la voy a escribir con un color amarillo. Acá. Uy. Resolución. Tendremos. Vamos a aplicar sucesivamente la propiedad en cada uno de los términos, ¿cierto? Y tendremos, por ejemplo, que para 120, pensando en ese de arriba, en el numerador, el factorial es 100, o lo podemos escribir, ¿cierto? Como factorial de 118, ajá, ahí, factorial de 118, mira, podía haber usado el palito, pero ahí sí, 118 por 119 por 120. ¿Te fijas que estoy utilizando estas formas, esto que vimos acá, ¿cierto? De distintas maneras de escribir un mismo factorial para dar una forma que me permita a mí simplificar esta expresión, hacer más rápido el ejercicio. Eso para el caso del 120. O sea, yo lo que quiero es escribir todos estos números factoriales en términos del más pequeño, que es 118. Por lo tanto, y abajo pondré 119 factorial es igual a 118 factorial por 119. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo yo? Escribir todo esto igual, de tal manera que se obtengan algunos factores comunes, iguales, y poder simplificar esta expresión. Vamos entonces a reescribir esto. El 120 factorial se puede escribir como esta expresión que está aquí, ¿cierto? Entonces tendremos 120 factorial sería 118 factorial por 119 por 120, ¿cierto? Dividido, eso acuérdate que se lee. Y en la parte de abajo vamos a poner 118, porque ojo, estamos escribiendo el 119, que es igual a 118 por 119. 118 factorial por 119. 119 dije. 119. Ahí sí. Más el factorial de 118. ¿Estamos? El factorial. Entonces, queridos amiguitos, vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco la pizarra. Dejar lo que es necesario. El E, en este caso, vamos a sacar factor común en el numerador. Vamos a sacar factor común ¿de quién? Del 118. Factorial. Entonces, me va a quedar, arriba queda exactamente lo mismo. 118 por 119 por 120 dividido factor común entre 118 factorial y 118 factorial, pues obviamente 118 factorial, perdón, y eso es factor de, vamos a marcar con otro color, 118 factorial, ¿por cuánto? Para que me dé esto que está aquí, exacto, 119, ¿cierto? Más 118, ¿por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 118? Correcto, por 1. Paso siguiente, entonces, E va a ser igual a, bueno, si eres un poquito más experimentado en lo que es simplificación, te darás cuenta que este 118 con este 118, ¿cierto?
son iguales esos números y además se están multiplicando, por lo tanto puedo simplificar. ¿Qué me queda? Me queda a ver, me queda aquí este 119 más 1, pero 119 más 1 es 120. Por lo tanto, esto se va a poder simplificar con el 120 de arriba. Luego, el resultado entonces, solamente lo que no se pudo simplificar, el 119, es igual a 119. ¿Ya? Lo que parece un ejercicio muy sencillo, en realidad se transforma en algo que hay que transformar para llegar nuevamente a algo sencillo. La verdad es que conceptualmente, chiquillos, se los digo, pero de todo corazón y siempre con la mayor de las honestidades, es un ejercicio bastante simple. La verdad es que no requiere más que conocimientos de aritmética y pensar un poquito. A ver cómo nos va con este ejemplo que yo siempre doy en llamar ejemplo ejercicio. Y lo ideal es que si yo lo planteo y tú estás realmente interesado en aprender esto, lo ideal es que tú pares el video una vez que yo dé el ejercicio e intentes hacerlo. Y luego compares tus resultados con lo que propongo. Calcular f. Y f es entonces 15 factorial más 17 factorial más 16 factorial, y en el denominador vamos a poner 16 factorial más 15 factorial. Anduvo saliéndose un poquito el 1 ahí. 15 dije factorial. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, avanzando nuevamente con nuestra pizarrita, ¿cómo se va llenando esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cambio el color de mi lápiz. El f va a ser igual a 15 factorial. Por cierto, ¿cuál es el número factorial más pequeño? 15. Por lo tanto, vamos a intentar... ¿Qué vamos a intentar? Vamos a hacerlo. Vamos a escribir cada uno de los otros factoriales que son más grandes en función del 15. Ellos lo pueden alcanzar. El 15 nunca va a poder alcanzar a los más grandes. Ese 15 factorial lo dejo igual. Este es más 15 factorial por 16 por 17. ¿Te acuerdas? Y el otro será más, el 16 será 15 factorial por 16. Dividido, chiquillos, dividido todo esto entre el... Vamos a hacer lo mismo acá. 15 factorial por 16, ¿cierto? Queda exactamente igual a eso. Más 15 factorial. Y luego, amigos, solamente vamos a factorizar. Entonces, paso siguiente, f será igual a factor común. Estamos claros que va a ser el 15 factorial. Lo que le falta a esto 15 factorial por 1 para poder llegar a 15, más 16 por 17, 16 por 17, más 16. ¿Es así? Ya abajo, chiquillos, vamos a poner factor común 15 factorial. Y eso será por 16. Hay que saber factorizar, niños. Y 1. Esto será igual a... Obviamente acá ya podemos entonces simplificar. El 15 factor. 15 factor. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, si hago las operaciones indicadas aquí arriba,
me da, chiquillos, la multiplicación primero, obviamente, sumado con el 16 y el 1, me da 889 arriba, y abajo tengo 17. Luego, simplificado esto, en realidad en este caso haciendo la operación, obviamente yo la había revisado con anticipación, tenemos que eso vale 17. Por lo tanto, el valor de f en este caso vale 17. ¿Ok? Vamos a pasar ahora, a lo que es profundizando, ¿cierto? Uy, saltó demasiado. Ah, ya, saltó a otra pizarra. Vamos a pasar, chiquillos, a lo que es la permutación. ¿Qué es una permutación? Existen, les decía, distintos tipos de permutaciones. Primero, la definición nunca está de más, ¿cierto? Y vamos a decir que una permutación es algo así como los diferentes, por lo menos como yo lo defino en clase, son los diferentes, perdón, ahí, los diferentes tipos de arreglo, son los diferentes tipos de arreglos, vamos a llamar tipos de arreglos, que pueden efectuarse con una parte de los elementos de un conjunto, con una parte de los elementos de un conjunto. La verdad es que tú puedes encontrar muchas definiciones de esto hoy día en la internet. O también puede ser con todos, volviendo al tema. Parte de los elementos de un conjunto o con todos ellos. Solo hay que tener en cuenta el orden de su ubicación. Entonces vamos a poner teniendo en cuenta el orden de su ubicación, el orden de ubicación, ¿ya? Ejemplo, esta parte me gusta. Con esta parte se afirma la parte de teórica. Ejemplo. Apuesto que no te habías preguntado nunca, no te habías hecho nunca esta pregunta. Dice, ¿de cuántos modos, es posible ordenar a 5 o ordenar 5 estudiantes en 5 asientos? Analicemos el problema. En la resolución vamos a hacer el siguiente análisis para entender esto. Tenemos el ejemplo, resolución. Esbocemos un gráfico de esta situación. Vamos a decir que tenemos asientos. Vamos a poner 5 asientos, asiento 1 o A, asiento 2, asiento B, vamos a llamarle a través de letras, asiento D y asiento E.
A, B, C, D y E. Se fueron achicando los asientos, pero son iguales, ¿ya? Son iguales. Entonces, visto ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos en esta tablita, y a partir del análisis, asientos A, B, C, D y E. El asiento y puede ser ocupado. Puede ser ocupado. Puede ser ocupado por, ¿ya? El asiento A, ojo, no hay nadie sentado todavía. En estos asientos, estos asientos están vacíos, pero tengo 5 estudiantes de pie, ¿ya? Entonces estamos ahí, los profes, diciéndole, oye, por favor, tomen asiento, chiquillos, por favor, toma asiento. Entonces, el primer asiento, el asiento A, que está desocupado, ¿cuántos estudiantes pueden ocuparlos? ¿Cuántos estudiantes pueden sentarse en el asiento A? Ojo, te dije, hay 5 alumnos de pie. Entonces tú me vas a decir, bueno, puede ser entonces cualquiera de los 5. Tienes razón. 5 personas, 5 estudiantes, pueden sentarse en el asiento A. Pero si él se sienta, ya no hay 5 estudiantes, sino que quedan 4. En el asiento, ojo, ahora en el asiento B, recuerda, ya se sentó un estudiante, ya está sentadito, ¿cierto? Ahí tenemos a nuestro alumno, está sentadito. ¿Cuántos estudiantes pueden sentarse en el asiento B? Bueno, pues si hay uno sentado en A, los 4 que quedaron de pie, profe, bueno, 4 estudiantes. Y en C, en el asiento C, dado que ya hay 2 estudiantes sentados, obviamente me van quedando 3 estudiantes, y así, A, B, C, D, E, aquí serán 2 estudiantes, y por último, solo un estudiante. ¿Ok? En síntesis, chiquillos, después del análisis gráfico que hicimos, esto básicamente para empezar, en síntesis, me pasé ahí un pelín, ahí sí, podemos decir que asiento A, asiento B, luego los niños lo hacen como lo estoy haciendo ahora, ¿ya? Asiento D, asiento E, C, D, E. ¿Cuántos se pueden entonces sentar? En A, los niños ponen 5. Por, ¿cuántos se pueden sentar en B? 4. Por, ¿cuántos se pueden sentar en C? 3. ¿Cuántos se pueden sentar en D? 2. ¿Cuántos se pueden sentar en E? 1. Entonces multiplicamos 5 por 4, 20. 20 por 3 son 60. 60 por 2 son 120. 120 por 1, 120. Entonces diremos que el número de ordenaciones o también el número de permutaciones, es 120, amiguitos, amiguitas. Y ya sé lo que estás pensando. Pero, profe, esto de aquí se parece mucho a esto. Lo que vimos recién. Claro que sí. Es por eso que se estudia, chiquillos. Es por eso que estudiamos el factorial. Y lo vamos a ver concretamente en lo que viene a continuación. Fíjate. Dijimos que las permutaciones íbamos a revisar 3. La primera es la permutación lineal. Entonces vamos a poner permutación lineal. Permutación lineal. ¿Ok?
Entonces, tal como dice su nombre, es un ordenamiento, ¿cierto? Es un ordenamiento en fila o línea, ¿ya? Y en definitiva es el número de permutaciones que yo puedo realizar con n elementos, tomándolos, por supuesto, de RNR le llamo en concreto, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con una fórmula, una suerte de fórmula, y la fórmula la voy a escribir con este color. Permutaciones NR es igual a P de N, R, punto y coma R, y en rigor la fórmula entonces para hacerlo es factorial de N, paréntesis N menos R factorial. Vamos a poner aquí una condición con R mayor o igual que 1 y menor o igual que n. ¿Ok? En esos suerte de intervalos vamos a tomarlo, ¿ya? Ejemplos. Un ejemplo primero numérico para luego poderlo hacer en un problema en concreto, un problema de aplicación. Por ejemplo, si te piden P de 8.3, eso es igual, a veces usan solo la coma, eso sería igual a el n es el primer elemento, por lo tanto aquí sería factorial de 8 y abajo sería 8 menos 3 factorial. ¿Ok? Entonces, realizando esto, bueno, aquí sabemos lo que es el factorial de 8 y abajo 8 menos 3 son 5 factorial, ¿no es así? Entonces esto pudiese ser, para llegar a 8 podemos decir 5 factorial, por lo que acabamos de ver en los ejercicios de arriba, 6, 7 y 8, y abajo tengo 5 factorial. Se simplifican los 5 factorial y me queda 6 por 7 por 8, ¿ya? Y eso se resuelve, ahí calcúlelo usted, mi amigo. Luego tengo P 10.4, eso es 10 factorial, ¿cierto? El primer número. Y abajo la resta entre el mayor o el primero menos el menor, el de atrás, que será 10 menos 4 factorial, eso es 10 factorial, abajo 6 factorial. Recuerda, el grande se adapta al número pequeño, por lo tanto, arriba podemos decir 6 factorial por 7 por 8 por 9 por 10 sobre 6 factorial, se cancelan y se hace esta multiplicación. ¿Ok? Veamos este caso. Si yo hiciera, por ejemplo, aquí vamos a explicar este número, el R, ¿ya? Porque hasta ahora he estado hablando de esto, pero veamos. P 7.5. Fíjate lo que pasa. Si yo lo desarrollo, al igual que los ejemplos anteriores, si yo desarrollo eso, me va a dar lo siguiente. Va a quedar 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Esto es lo que queda. Ustedes pueden hacerlo para corroborar esta información. Si no, me mandan un mensaje llamándome la atención. Pierdan cuidado.
Si te fijas, ¿cuántos elementos hay ahí? 5, ¿no? Eso es correcto. Coincide exactamente con el R. Acá arriba, ¿cuántos elementos hay aquí? 3, que coinciden exactamente con el R también. Y acá, ¿cuántos elementos quedaron? 4, también coincidentes con el valor de R. ¿Ok? Así que ojo con eso, el R va a determinar la cantidad de factores que quedan en la expresión. Eso con respecto al manejo y trabajo y cálculos con esta expresión, esta fórmula que indica, que te permite a ti calcular el número de permutaciones lineales. Otra aplicación, un ejemplo de aplicación sería, veamos acá, dice, dado el conjunto dos puntos A igual llave A, B, C, D, E, cerramos. Pregunta, ¿de cuántas maneras se podrán ordenar? Se podrán ordenar sus elementos si los tomamos de dos puntos, cerramos signo de interrogación, letra A, 2 en 2, B, 3 en 3, ¿ya? Entonces, resolución. A. Vamos a cambiar el color, a mí me gusta siempre. Resolución de la. Tenemos ¿cuántos elementos, chiquillos, tiene el conjunto A? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. El N son 5 elementos. Y el R son 2 en el primer caso. Vamos a tomar elementos de 2 en 2. Ese es el ordenamiento. Entonces, como importa el orden, entonces P de 5.2 será 5 factorial de, usando la fórmula, 5 menos 2 factorial. Ahí me quedó una manchita, no vayan a pensar que es negativo. Si te das cuenta, estimado amigo, esta expresión nunca va a poder ser, aquí nunca va a poder ser que este número sea menor que ese. Porque si fuese menor, esta resta es negativa. Y nosotros trabajamos los factoriales con números enteros positivos. ¿De acuerdo? Hagámoslo entonces. Tenemos 5 factorial, bueno, ya sabemos lo que es. Abajo sería 3 factorial. Arriba entonces 3 factorial por 4 por 5. Abajo 3 factorial, se van los 3 factoriales y me queda 20. ¿De acuerdo? Pudiendo ser, por ejemplo, AB. Estoy ordenando, recuerden, se van ordenando de 2 en 2.
en el arreglo, cuántos ordenamientos o cómo quedan ordenados, es lo que estamos viendo a continuación. AB, BA, AC, CA, AD, aquí abajo, aquí arriba, perdón, todos los DA, AE, perdón, las prisas, ¿ve? AE, EA, BC, CB, BD, DB, BE, para acá podemos poner DE, EB, ED, EB, ED, EC, CD, y el último CE, DC. Puedes comprobarlo también el ordenamiento, ¿ya? Y por último entonces vamos a hacer la letra C. Oye, por cierto, al poner este ordenamiento, al haber hecho este ordenamiento, si los cuentas entonces son 5 por 4, son los 20 que aparecen acá. Pero el profesor te va a pedir esto. Normalmente no va a pedir esto, ¿ya? Por lo tanto tendrás que articular la fórmula. Y en el caso del B, bueno, pues tenemos el n se mantiene igual, son 5, pero ahora se van de 3 en 3, según lo que dice el ejemplo, ¿cierto? 3. Misma situación, P de 5, punto y coma, 3. Y eso es 5 factorial de 5 menos 3 factorial. Y eso es 5 factorial de 2 factorial. Y eso es, amigos, 2 factorial por 3 por 4 por 5. Y abajo 2 factorial, se van los factoriales. Me queda 12. 3 por 4, 12. 12 por 5, 60. 60. 60, perdón, permutaciones, disculpen. 60 permutaciones. Y algunas de ellas podrían ser ABC, ABD, ACE, ACD. Tú puedes continuar armando las combinaciones. Las permutaciones, obviamente, recuerda, no pueden repetirse. ¿De acuerdo? Bien, estamos en lo mejor de este interesante video, en mi opinión, muy útil, chiquillos. Aquí nos va a dar 60. Estamos en lo mejor. Y lo vamos a continuar, chiquillos. Yo haré el próximo video, lo haré el día viernes 23. Para dar explicación a lo que es la permutación circular y las permutaciones con elementos repetidos. Insisto, para llegar a las combinaciones y posteriormente las probabilidades. ¿De acuerdo? Bien, que tengan una excelente semana. Recuerden, amiguitos, canal Lubicon solo es un canal para ayuda en matemática, consejos en educación. Esperamos te haya gustado el video. Suscríbete, amigo, dale me gusta, déjame comentarios y por favor, comparte la información. Que tengas una fantástica semana. Un gran abrazo. Canal Lubicon.